buscan conmigo en su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, donde vamos a leer. En cuanto lo tengan, diga un amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Leemos todos juntos, mis amados hermanos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el Señor de los que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Palabra de Dios, tome su lugar, mis amados hermanos. Los falsos maestros. Los falsos maestros hacen una obra destructora. Nuestro tema es el falso maestro, ¿verdad? Vamos a introducir nuestro tema. La segunda epístola de Pedro y la segunda epístola a Timoteo tiene el mismo pensamiento. En ambas epístolas los autores están esperando el martirio. Y ambas se caracterizan por un tono de gozo. Y en ambas se anticipa el alejamiento de la fe que culminará en los postreros días. Y además en Judas llamamos un énfasis similar sobre el peligro de la fe y de las falsas doctrinas. La epístola es un punto de vista de Pedro que denuncia o expresa con detalle de las herejías en las doctrinas y en la vida. Así que por eso vamos a estudiar sobre nuestro tema, los falsos maestros. Segunda de Pedro, versículo 2:1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción. En el punto número 1 de nuestro tema, la obra destructora se ve en lo que enseña en el versículo 1. Es donde vamos a estudiar. Este capítulo, el autor, que es Pedro, comienza con la denuncia o advertencia de los falsos maestros que turban las comunidades cristianas. Pedro dice claramente que en el futuro habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Hermanos, la palabra introducirán es en futuro. Pedro está diciendo ellos les dará enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se dan cuenta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso Pedro dice, introducirá encubiertamente herejías. Los falsos maestros enseñan una secta.
Y esas sectas son muy peligrosas. Nos desvía en la verdad. Y otra pregunta aquí, ¿y por qué los falsos maestros son peligrosos? En el mismo texto nos da una respuesta y dice, y aún negará al Señor que los rescató. Son peligrosos. Y en otra palabra, ellos dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Ese es el pensamiento de ellos. Son ateos. No creen en Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios para nosotros, pero ellos no lo creen así. Y ellos son religiosos, aunque sin verlo como una divinidad. Jesús es una figura central dentro del cristianismo ateísta. La mayoría de ellos piensan en Jesús como un buen hombre, sabio. Acepta sus enseñanzas morales, pero rechazando su idea de divinidad. Ellos lo tienen a Jesucristo como un hombre común, un hombre sabio. Y los ateos no pretenden ser cristianos, porque ellos son cristianos supuestamente, pero los verdaderamente ateos niegan la existencia de Dios por completo. Como dice frecuentemente, los ateos creen que la existencia de Dios es falsa, no existe Dios para los ateos. ¿Qué religión cree en Jesús pero no en Dios? Es una pregunta. Bueno, los deístas cristianos. ¿Y quiénes son esos deístas cristianos? Son doctrina que reconoce a un Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo. Estos son los deístas cristianos. Lo que está pasando hoy en tiempo, mis amados hermanos, y lo que está diciendo Pablo, también pasó entre el pueblo de Israel. Cuando él dice, hubo también falsos profetas, que estos falsos profetas introdujo a los hijos de Israel hacia dioses ajenos. Según el versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. En otra palabra, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados de Dios, porque profeta es enviado de Dios. Y eso es lo que dice Pedro. Y la pregunta de nosotros, ¿será que hay texto bíblico que habla acerca de los falsos profetas antiguos? Sí, claro que sí lo hay. Moisés advierte al pueblo de Israel diciendo, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigio y se cumpliere la señal o prodigio el que te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvémosle. Estos son falsos profetas. Pero ¿qué dijo Moisés en el versículo 3? No les voy a mandarlo al texto, pero aquí dice, Moisés dijo en el versículo 3 en Deuteronomio 13:2. Deuteronomio 13:2, y en el 3 dice Moisés, no darás oído a las palabras de tal profetas. En otra palabra, no pones atención, porque son falsos, no es verdadero. No fue Dios el los que mandó, se creó entre ustedes mismos. Y los falsos profetas antiguos y los falsos maestros en la actualidad tendrá su fin. Según el texto, que ellos ya han sido juzgados antes
Sigue en el texto de versículo 1, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En otra palabra, por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Los falsos maestros aman y enseñan las obras de la carne y practican. Por eso son destruidos por completo y no heredarán el reino de Dios. Según Gálatas 5, 19, 21, donde fue leída nuestra lectura por hermano anciano. Muchas de las veces cometemos errores, que los idolatrías, eso no están refiriendo a los que no son cristianos. Este texto está refiriendo a estos falsos maestros. Vamos a leer. Les invito, hermano, ir en Gálatas 5, 19, 21. Ahí vamos a leer. Gálatas 5, 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estos no está refiriendo a los que no conocen a Cristo, sino a los falsos maestros que enseñan y practican de los deseos de la carne. Punto número 2. La obra destructora se ve en sus seguidores. En el versículo 2. La obra destructora se ve en sus seguidores. El texto dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. En otra palabra, mucha gente vivirá como estos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se le antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Pero Pedro dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Los falsos maestros tendrán muchos seguidores, y esos seguidores pretenden ser cristianos, pero no lo son. Van a la iglesia, pero saliendo de la iglesia, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Siempre viven en su vicio pasado. Entran en la tienda, compran su licor y se van. O si no, salen de la iglesia, se van al fútbol, al casino, otras cosas. Pero ¿están adentro de la iglesia? Sí. Pero son falsos. Porque los verdaderos cristianos no lo hacen así. Los que hacen estos son muy conocidos. Ustedes y yo lo conocemos, nos conocemos en general. Y se pasan hablando mal de los cristianos de la fe verdadera. Y estos falsos maestros son agnósticos. Y ustedes preguntarán, ¿qué agnósticos? ¿Qué es agnósticos? Estos agnósticos son similares a los ateos.
la posibilidad. Ellos niegan completamente la posibilidad a la existencia de algún poder divino, los ateos. Por eso llamamos similar, pero los agnósticos no creen en Dios, pero tampoco lo descartan en un 100%, no nos confirman si existe Dios o no existe Dios. Son agnósticos. Lleva la Biblia para emplear una expresión ortodoxas. La palabra ortodoxas, ¿qué será estos? La palabra ortodoxa quiere decir conjunto de las doctrinas en las que creían los primeros cristianos. La pregunta es, ¿dónde se encuentran esos falsos maestros? ¿Estarán afuera o dónde están? Están adentro de las iglesias, de los techos. Se encuentran tenemos un listado aquí, el número 1, el protestantismo liberal. Se encuentran los falsos maestros. Número 2, el catolicismo romano liberal. Número 3, el unitarianismo universalismo. Número 4, en testigo Jehová. Número 5, en mormonismo. Número 6, en la ciencia cristiana. Ahí es donde ellos enseñan más todavía. Número 7, en las escuelas unidas del cristianos y etcétera. Otros medios más, otros lugares más donde estos falsos maestros enseñan. Aunque profesan ser ministros de justicia, pero no lo son. Introduce encubiertamente herejías destructoras del alma junto con la verdadera doctrina bíblica. Por eso dice encubiertamente. Tiene su Biblia, tiene su base bíblico. Es totalmente encubierto. Espero que no le estoy tratando de confundir, estoy tratando la manera que entendamos estos ramas que estamos estudiando. Tratan de ampliar una enseñanza errónea con bases bíblicas, pareciera ser verdad, pero no es verdad. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado con estos falsos maestros. Espero que no hemos sido engañados en alguna vez por ellos. En un momento vamos a ver el propósito y las características de ellos y ahí nos vamos a dar cuenta si es que no hemos sido engañados o ya hemos sido engañados. Ellos niegan la inspiración verbal plenaria de la Biblia, la Trinidad, la deidad de Cristo. Por eso ellos son peligrosos. Ellos niegan todo eso. Su nacimiento virginal del Señor Jesucristo y su muerte como sustituto de los pecados. Por eso es necesario saber lo que enseñan para no caer en el anzuelo de ellos y nos matan espiritualmente. Y no solo estos, niegan también la sangre de Cristo derramada. Niegan la resurrección corporal. Niegan el castigo eterno. Ellos dicen, no hay infierno. No hay, eso no hay infierno, son mentiras. Eso es lo que enseñan en esos tiempos. Niegan la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y la realidad de los milagros de la Biblia, también ellos lo niegan. Otros falsos enseñanzas comunes que ellos hacen, dicen ellos que Cristo se vació a sí mismo
de los atributos de la deidad. Esto significa que Cristo habría podido pecar, cometer errores, etc. Eso es lo que dicen ellos. Ajá. ¿Y cómo se llaman esas enseñanzas? Herejías. Nos ayuda a desviar en la verdad si nosotros ponemos atención a ellos. Esas herejías o esos falsos maestros aconsejan a nuestros jóvenes actual en el sentido personal o individual. Ellos dicen, lo que justifica y santifica la sexualidad no es posición matrimonial externa de una persona ante la ley, dicen ellos, sino lo que siente el uno por el otro en sus corazones. Se casan o no se casan, da igual. De igual manera, pero la sexualidad es producto del amor, dicen ellos. Pero la Biblia no aprueba eso. Hay un orden. Pero esos falsos maestros así está enseñando en sus iglesias donde están. No lo pone importancia al matrimonio. Como resultado de estas clases de conductas y prácticas, la gente alcanza un profundo menosprecio contra el cristianismo por culpa de los falsos maestros. Porque el cristianismo verdadero, bíblico, no va a aconsejar tales cosas. Es antibíblicos. Punto número 3, mis amados hermanos, punto número 3, los falsos maestros son codiciosos. En el versículo 3, ahí vamos a estar estudiando. Los falsos maestros son codiciosos. Pedro siempre nos advierte a estos falsos maestros encubiertos. Estos falsos maestros son codiciosos y por avaricia, dice Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En otra palabra, por la búsqueda de riqueza, harán mercadería en medio de ustedes para hacer mercadería. Ellos no van a venir con nosotros a pedir un lugar, buenos hermanos, yo quiero meter mercadería. Ellos no. Ellos nunca van a cargar su mercadería, van a venir y pedirnos permiso o lo damos entrada. Ellos no. ¿Por qué? Porque son encubiertamente. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacen sus mercaderías? Bueno, ¿alguna vez usted ha escuchado a alguien diciendo, hermano, el Señor me habló hoy a medianoche que algo va a pasar en tu vida? Algo va a pasar en tu vida. O viceversa. Si me das ofrenda hoy, Dios te va a multiplicar. ¿Y qué dice uno? Bueno, está bien, si hablamos de multiplicación, le damos. Ahora, la pregunta, ¿estamos dando cuenta cuando entran? No. ¿Están pidiendo permiso? No. Y también puede agarrar texto bíblico para basarse en esas prácticas. Por eso Pedro dice, por sus avaricias harán mercaderías. Y con palabras fingidas, y usted va a decir, o va a reaccionar, ¿qué me va a pasar? A veces hay una expresión en, o no, mai igual, real, una profecía,
¿ah? Porque así llegan, con profecía, declarando todo lo que no es verdad. Y nos convence. Esos son falsos maestros haciendo mercadería en medio de nosotros. Y te dice, pero si me das dinero, voy a ayunar por ti y no te pasa nada. ¿Y qué dice usted? Bueno, con tal que salva mi vida, yo doy el dinero a cabo que en la otra semana consigo el dinero. Pero lo que quiero salvar es la vida, ¿ah? Creyendo en lo que ellos dicen. Y no piden solo ni 3 ni 400 quetzales. En Guatemala en común pasa eso. A veces piden 2,000 hasta 5,000 quetzales. ¿Ah? Amados hermanos, la pregunta otra vez. Aquí podemos dar cuenta, ¿no hemos caído en alguna vez estos o ya hemos caído? Y si ya hemos caído, reaccionémonos. ¿Por qué? Porque son obras de los falsos maestros. Cada uno de nosotros tenemos que ser atento, preparado con la palabra de Dios para que no nos caigamos en la trampa de estos falsos maestros. Y hay otros dicen, soy profeta, veo visión, puedo ver tu futuro, tu presente, tu pasado. Pero si me das una ofrenda, solo con ofrenda te diré lo que quieres saber en tu vida, lo que va a pasar y lo que no va a pasar. ¿Ah? ¿Qué están haciendo? Haciendo mercadería, haciendo negocio, agarrando un poquito de la palabra y vendiendo en 5,000, en 10,000 quetzales. Pero hermanos, Pedro nos advierte, tengan mucho cuidado, porque va a haber falsos maestros en medio de ustedes y les van a sacar dinero. Imitando ser evangelismo, llevando la Biblia, pero no lo es, son lobos rapaces. Y mucha gente aman a esos falsos maestros. Por eso hasta hacen citas y colas para ir a la profecía, para ir a consultar qué va a pasar mañana. O de repente gritó un gato a su casa o un grillo y dice, bueno, ¿qué va a pasar? Voy a la profecía mejor, ¿verdad? Entonces son obras de los falsos maestros y mucha gente hacen eso y hacen citas para ir con ellos. Y no solo en los bienes, ¿escuchan bien? No solo en los bienes, tanto en el ámbito sexuales. Ellos se escogen ser ministro como profesión para producir ganancia y obtener sexual. Pero ¿cómo obtienen ellos estos? Bueno, ellos dicen, bueno, hermanita, con palabras fingidas, así dice el texto. Hermanita, el Señor me habló a medianoche que tú eres la mujer adecuada para mí y para mi ministerio, en señalando su ministerio. Y las hermanas ignorantes, los que siguen esos falsos maestros y entran en un shock o en un pánico, dicen, ¿qué hago? ¿Acepto o no la acepto? ¿Qué hago aquí? Y llega el momento de decir, bueno, está bien. Y la pregunta aquí, ¿por qué lo aceptó? Porque hay una palabra clave. Dice el falso maestro que Dios le habló, porque Dios le dijo en profecía, entonces no hay duda, me voy. Y se va la hermana. No hay duda, porque fue profecía, fue Dios que dijo, pues está bien.
Ahora la pregunta, ¿logró su objetivo sexual? Sí, logró. ¿Costó? No costó, porque todo está estudiado. Así que tengamos mucho cuidado, seguir a los falsos, los que pretenden ser cristianos, te ofrecen visiones, dice que puede ver tu futuro, pasado, presente. Hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Otros se hacen pasar músicos cristianos y crean un concierto grande. Y dice que son músicos cristianos, pero en ese concierto o en la iglesia donde están ellos, se llenan de luces verdes y pagan la luz oscuro, ya no se ve. Hasta meten payasos, hasta meten otras actividades a modo de alcanzar ganancia. Cuando ellos crean estas actividades grandes, para entrar uno allí como querer ir a verlos, tiene que pagar un boleto. Y sin boletos no te dejan entrar. ¿Y qué están haciendo ellos ahí? Haciendo dinero, haciendo negocio en medio de nosotros. A veces nosotros por no dedicar tiempo a la palabra, nos seguimos al lado donde ellos nos llevan. ¿Y quiénes son los culpables? Nosotros. Ellos están trabajando. Si nosotros dejamos que trabaje en medio de nosotros, que trabaje. ¿Ah? Y está generando negocios o mercaderías. Otro carácter, cuando ve la necesidad de un hermano, y llega al necesitado y dice, hermanos, hermano, porque lo conocemos como hermano, pero por dentro no lo sabemos. Dice, hermanos, tienes necesidad, pero te voy a ayudar. Ofrece ayuda, te voy a ayudar. Tengo dinero, te voy a prestar para que cubres tu necesidad. Pero eso sí, 10% de interés. 10%. Te voy a ayudar, pero 10%. ¿Y qué dice el necesitado? Bueno, con tal de que me libro de esta necesidad y no voy a estar pensando en esta necesidad mañana, ok, lo acepto. ¿Qué creen, mis amados hermanos? El hermano que está turbado por su necesidad y no tiene confianza en Dios, no tiene mirada en Dios, ¿qué hace? No se da cuenta si este hermano necesitado se está haciendo esclavo al falso cristiano. Está siendo esclavo. ¿Y qué tal si le preste 10,000 quetzales? Con 10% se va a pasar todo el año manteniéndolo. Supuestamente llegó a ayudar, pero se está llevando en la esclavitud. Pero eso pasa por no tener confianza en Dios. Los falsos maestros no son perezosos. Los falsos maestros no son perezosos. Aparte de que ofrece ayuda, cobra interés de préstamo, hacen otra cosa. ¿Y cuál es? Pasan en casa y encuentran enfermos y empiezan a ofrecer sanidad. Y no va a llegar, bueno, vengo a llegar, quiero orar. No, el Señor me mandó aquí para sanarte. Siempre con sus claves para no ser descubierto. Ellos dicen, pero antes que te dé sanidad, me tienes que dar una ofrenda. Sin ofrenda no hay sanidad. Nosotros, como dice el Señor Jesucristo a Pedro, nosotros que somos poca fe, le abrimos la puerta y nos saca el dinero.
No solo que no hay, pero la ajustamos, ¿verdad? En vez de trabajar en la obra de Dios, en vez de dedicar a la obra de Dios, le engordamos los falsos maestros. Entonces los falsos maestros son ambiciosos, mentirosos, la cual también nos sanan. Eso es antibíblico. ¿Cuánto vemos? Pablo es uno de los ejemplos. Le dijo al Señor 3 veces: Señor, sáname de este aguijón. ¿Qué dijo el Señor? Pablo, bástate por mi gracia, es suficiente, porque mi poder manifiesta en tu debilidad. El Señor no lo sanó a Pablo. Y estos falsos maestros dicen que sí sana. La consecuencia de los falsos maestros, cuando llegas tú o yo o otros evangelistas de verdad, son rechazados, especialmente a las familias que han sido afectadas por esos falsos maestros. Ya no deja entrar la palabra de la salvación. ¿Y qué están pasando ahí? Nuestro texto dice: serán blasfemados. Aquí dicen en el 3: por avaricias harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya a lo largo de tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En el 2, hermano, es donde está: y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y quiénes son los caminos de la verdad? Nosotros. Nosotros. Y por culpa de ellos, por la consecuencia de ellos, la gente empieza a hablar mal de los cristianos. En vez que ellos le llaman mentiroso, a los que no son culpables le llaman mentirosos, aunque andan en la verdad. Muchos lo toman, esos falsos maestros, en primer lugar en sus planes que a Dios. Ellos dicen: bueno, hoy voy a hacer un plan, voy a construir una casa, o voy a salir en un viaje, o voy para los Estados Unidos. Pero ellos dicen: primero voy a llamar al siervo de la profecía. Primero lo voy a llamar. Voy a consultar si voy a llegar o no voy a llegar. Pero como el falso maestro lo que quiere es dinero, cae él con el dinero y váyase, tu viaje es seguro. Sí, de por sí es seguro, porque Dios sabe tu destino. Si te va a dar la oportunidad, te va a dar. Si no te va a dar la oportunidad, pues no hay otro hombre que te pueda dar otra oportunidad. Pero dice: sí, pero primero la plata. Entonces, con ofrendas puedo dar toda la libertad, lo que quieres hacer. Entonces nos damos cuenta que mucha gente siguen y lo tienen en primer lugar en su vida, vivir material, y también pretenden tenerlo en primer lugar en su vida espiritual. Eso pasa comúnmente en Guatemala, dando siempre dinero. En Estados Unidos es difícil, creo que no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque cada uno de nosotros sufrimos para ganar $1. Apenas tenemos para comer, menos para regalar. Yo creo que por esa causa, si no, los pudieran engañar también. Pero en Guatemala no, porque no cuesta nada. Nomás sacan el teléfono, el bolsillo, y llama al hijo o a hija y dice: bueno, hija o mi hijo, manda el dinero porque le voy a dar dinero a tal fulano, al siervo, porque vamos a construir y el siervo va a orar por ti para que no te pase nada. ¿Y qué dice el hijo? Bueno, ahí está el depósito. Ya, fácil. Eso así. Y la pregunta aquí: ¿qué están haciendo? Haciendo mercadería. La pregunta es: ¿estamos dando cuenta? ¿Piden permiso para llegar? No, no piden permiso. Encubiertamente
No nos damos cuenta también cuando nos damos cuenta solo con la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no nos damos cuenta si es lobo rapaces o no es lobo rapaces. Pero la palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerás. ¿Ah? Ahora los seguidores de esos falsos maestros ya ofrecen ya dinero. Ya no es necesario que lleguen en sus casas y ofrecer su ayuda. No, ya los seguidores mismos se levantan y llegan y hacer planes y hacer cosas con ellos y se hace. El diablo nunca es más satánico cuando lleva una Biblia en la mano. Lo conocemos, diablo, no más por nombre. Pero cuando lleva una Biblia en la mano ya no se sabe si es diablo, es Satanás. Ya se ve como un cristiano. Así estos hombres también, con una Biblia en la mano, y hace pasar por un ministro de justicia. Y todos los que no conocen la palabra de verdad, caen en la trampa de ellos. Conclusión, mis amados hermanos, la obra destructora se ve en lo que enseña. Número 1, enseña herejía, doctrinas religiosas, doctrinas creadas por hombre, pretenden tener bases bíblicas, pero son torcidos, herejías que nos desvían en la verdad. Y hay que tener cuidado, no hay que aceptar lo que ellos dicen. Ustedes y yo debemos leer la Biblia todos los días. Porque si no los leemos, ¿dónde podemos tener informaciones? Teniendo la palabra de Dios para que ningún falso maestro viene y nos puede desviar en nuestro camino, sino tengamos un conocimiento adecuado de dónde estamos y de dónde está el enemigo y saber cómo el enemigo y cómo debemos atacarla. ¿Ah? Pero no atacarlo como ellos enseñan también, que te reprendo, que no. Eso no lo hacemos nosotros. ¿Cómo atacamos? Bueno, mas el fin de todas estas cosas se acercan. Número 1, sed pues sobrios y velad en oración. Es la única forma. En otro pasaje, en oración, y el diablo huirá de vosotros. Entonces, no lo atacamos físicamente, sino espiritualmente. Sed pues sobrios y velad en oración. 1 de Pedro 4:7. Es la única forma. 3. Que estamos fundados en las bases doctrinales bíblicas, gracias a Dios, ¿verdad? En los cultos noche de alabanza tenemos un tema que se llama doctrina, que es desarrollado por el hermano pastor Sam. Eso es el mejor fundamento de nosotros. Es el mejor raíz de nosotros. Ánimo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Ponga mucha atención cuando el hermano pastor Sam empieza a predicar sobre las bases doctrinales, porque son las únicas que te ayudan a estar enfrente o sobrevivir en medio de estos falsos maestros. Las enseñanzas bíblicas son verdades y las bases doctrinales bíblicas te ayudan a crecer en tu vida espiritual. Número 2 de nuestra conclusión, la obra destructora se ve en sus seguidores. Los seguidores de los falsos maestros no se sujetan a la sana doctrina y practican cosas malas. Como dice Gálatas, ellos tienen envidias, pleitos, practican adulterios, fornicaciones, herejías, etc. Nos damos cuenta que ese Gálatas está refiriendo a estos falsos maestros.
Pero nosotros que estamos fundados en Cristo, que vivimos en amor, en paz, benignidad, mansedumbre, tener una vida agradable al Señor. Nosotros como cristianos debemos vivir en un entusiasmo, en amor, para no tener contiendas o pleitos entre nosotros. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 de Pedro 4:8. El amor es el que cubre todo el pecado. Y si tienes amor, no tienes rencor. Y si tienes amor, no tienes envidia. Y si tienes amor, no tienes avaricias. Todo eso, el amor te ayuda a cubrir todo tipo de pecado. Según 1 de Pedro 4:8. Los falsos maestros, el punto número 3, los falsos maestros son codiciosos, ya lo vimos, y sí es cierto. Amados hermanos, si alguien llega a ustedes en medio de su necesidad o en medio de su enfermedad y te ofrece sanidad, no prestes oídos a ellos, como dijo Moisés al Israel. No prestes oídos, no pones atención, porque son mentirosos. Más bien, ten fe y que seas firme en el Señor. Son mentirosos ellos, te ofrecen santidad, te ofrecen cosas cerca de la sanidad, solución necesidades, pero son antibíblicos. Más bien que estamos fundados en Cristo Jesús. Que edifiquemos nuestra vida sobre el Evangelio de Cristo, donde fuimos bautizados, donde hemos recibido el don del Espíritu Santo. Es la única base donde nosotros podemos estar firmes. Perseveremos hasta el fin. Palabra de Dios, oremos, mis amados hermanos.